Somos Cari y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Ya nos estamos alistando para agarrar ruta. Estamos yendo a conocer otra de las ciudades de la Ruta del Oro, de esta Estrada Real. Estamos yendo para Ouro Preto, que nos han dicho que es una de las ciudades más lindas que tiene Minas Gerais, así que estamos con mucha expectativa, ya que vamos a conocer una mina de oro, vamos a ir al Museo Histórico, vamos a estar paseando por todas sus callecitas. Pero antes de llegar, vamos a ir a compartir hoy el día con unos amigos que tienen un campo a 30 kilómetros de la ciudad. Vamos a estar en el medio de las montañas, así que bueno, los invitamos a que compartan con nosotros este nuevo recorrido por Brasil y que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Estamos llegando a lo de Carlos. Primero nos metimos mal en otro lugar, pero bueno, ya encontramos el camino. Nuestros amigos nos esperaron con un rico asado y ensaladas brasileras. Compartimos el almuerzo, conversamos mucho y de postre nos sorprendieron con queso minero y dulce de guayaba. Hemos comido súper rico, nos recibieron muy bien, estamos muy contentos pasando una tarde preciosa. ¿Qué pasó? ¿Cambiamos de vehículo, Mauri? Chau, Libertad, no te quiero más. No, bueno, eso nunca, tampoco la traición a Libertad, pero cambiamos por un ratito de vehículo. Automático. Estamos paseando acá por toda la zona, está un poco lloviendo, pero está ideal porque está fresquito. Bueno, nos estamos divirtiendo un montón, súper agradecidos. Vamos a seguir paseando y vamos a seguir mostrándoles todo. Estamos recorriendo ahora el Parque Nacional que está acá en esta zona. El paisaje es precioso y bueno, y todo un turismo aventura estamos haciendo. Estamos pasando una estadía hermosa, nuestros amigos nos invitaron a quedarnos acá en su fazenda. Estamos con Libertad, en la casita ahí con todas las comodidades también. Estamos aprovechando a descansar de tantos días de ruta, a darle amor a Libertad, ordenando, limpiando un poco, aprovechando a trabajar también. Así que nos vino muy bien esta parada, nos sentimos como en casa, muy agradecidos del trato que recibimos, estamos muy contentos. Y ahora vamos a ir a hacer un paseíto acá por el campo. Vamos a tomar unos mates, aprovechar la tarde que hace un ratito estaba lloviendo, ahora paró de llover, así que a disfrutar lo que queda del día.
Después de pasar 3 días en el campo de nuestros amigos, donde descansamos un montón y disfrutamos muchísimo de la naturaleza, continuamos ruta rumbo a la ciudad de Ouro Preto. Paramos a cargar combustible y estamos aprovechando a calibrar los neumáticos. Hacía bastante que no lo hacíamos, vimos las gomas un poco bajas. Va quedando lista Libertad. Bueno, ya estamos ingresando a Ouro Preto. Es una ciudad colonial también. Estamos yendo para el lado del centro histórico a estacionarnos en un punto que nos marcaron unos amigos, que es cómodo para estacionar con el motorhome, porque nos explicaron que todas las callecitas son muy en subida y en bajada, así que bueno, hay que estar atentos ahí a dónde parar. Acabamos de llegar a Ouro Preto, nos estacionamos en el lugar que nos indicaron nuestros amigos. Pasamos unos días en el campo espectaculares y ahora estamos aprovechando a desayunar con un cafecito riquísimo que nos regalaron nuestros amigos. Ellos en el campo cosechan también café, así que es de su producción. Su huerta, cosechado por ellos, torrado por ellos, molido por ellos. Así que bueno, lo estamos disfrutando un montón. Una bomba. Y estamos programando un poquito el día. Hay muchas actividades para hacer acá en la ciudad. Creo que lo primero que vamos a hacer, que es una de las cosas que más nos interesa, ir a visitar una mina de oro, la mina do Chico Rei. Ya estamos camino a la mina y venimos subiendo por toda esa calle y esto sigue subiendo. Las callecitas son bastante empinadas acá en Ouro Preto, todo va para arriba y para abajo. Tuvimos una buena información sobre dónde estacionar, porque si te mandás mal acá, quedás así. Y son calles muy angostas. Sí. Pero bueno, caminando no tenemos problema. Bueno, ya nos estamos poniendo el casco de seguridad para ingresar a la mina. Ahí, Mauri. Ahí vas, creo. Ya estamos listos. Acá el guía nos dio un poco de este mineral que es mica y nos dijo que todo lo que brilla no es oro, que no nos ilusionemos. Bueno, hay partes acá que hay que agacharse bastante. Está buenísimo todo este circuito por las minas. A ver. Acabamos de salir de la mina de Chico Rei, el tour guiado que hicimos, súper interesante. Yo recuerdo más que nada la parte de la historia. Se llama mina de Chico Rei porque Chico Rei era un esclavo traído desde África, que él se dedicaba a extraer el poquito oro que quedaba en las minas que ya cerraban. Y se le escondía en el pelo, nos contaba. Como que se robaba el oro, en vez de dárselo a la gente encargada, él se lo robaba el polvo de oro en el pelo y con eso iba pagando su libertad y la de sus compañeros. Esa es la historia de Chico Rei. Esa es una historia que nos dijeron que igual puede llegar a ser un mito. Hay personas que dicen que es cierta, que Chico Rei existió, otras que no. Pero bueno, sin embargo es muy lindo saber que había alguien que trabajaba por la libertad de sus compañeros. Y el recorrido dentro de la mina también estuvo súper interesante. Como vieron, pasamos por esos pasillitos bien finitos. Nos explicaron cómo era la extracción en aquellas épocas. Era toda una extracción artesanal.
Muy duro el trabajo esclavo, realmente es muy triste en realidad la historia, más allá que ahora uno lo haga como un paseo y sea entretenido, es también para tomar conciencia que en esa época la gente trabajaba por obligación y si no conseguían el oro no comían, o sea, sí o sí tenían que llevar oro para poder tener su plato de comida. Morían muy jóvenes, aproximadamente 30 años como mucho. Así que bueno, y las condiciones en esa época por supuesto que eran muy insalubres, no había electricidad, o sea que la iluminación era con un candelabro y se podían quedar sin oxígeno. Así que bueno, para entender un poco el contexto de dónde estamos, Ouro Preto, Minas Gerais, todas minas. Hoy por hoy siguen funcionando las minas, pero no acá en el centro de Ouro Preto, el centro histórico hoy por hoy es intocable porque es patrimonio se nacional. Definió Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso, así que queda oro en las minas, pero no se puede sacar. No se puede extraer, no se puede modificar. Así que bueno, vamos a seguir ahora paseando por Ouro Preto para seguir conociendo parte de esta historia y de todo el recorrido colonial. Y agregar que el costo del tour es de 70 reales por persona. Nuestro siguiente punto turístico del día fue el Museo de la Inconfidencia. Acabamos de salir del museo, el Museo de la Inconfidencia. La entrada es totalmente gratuita y cuenta gran parte de la historia de lo que es Ouro Preto, que originalmente se llamó Villa Rica. El museo tiene 2 pisos. 2 pisos gigantes llenos de habitaciones con un montón de imaginería religiosa. Eso en el segundo piso. Y en el primer piso también hay objetos de la época, de las habitaciones, cuadros, bueno, un montón de cosas sumadas a la historia, como les decía. Y el edificio del museo originalmente fue la casa de gobierno y luego se convirtió en una prisión. Y todavía también queda parte de lo que fueron esas rejas de prisión que se pueden visitar. Así que nosotros recomendamos mucho hacer esa visita para completar un poquito más el circuito histórico y de conocimiento de lo que es esta ciudad. Algo muy llamativo que leímos en el museo es que un hombre apodado Tiradentes, ese era su apodo porque era un odontólogo, fue parte de la gesta de la revolución de la independencia de Brasil y en castigo por formar parte de este movimiento le cortaron la cabeza y la colgaron en la plaza. Es un mártir de la historia, por eso es que la plaza principal de acá de Ouro Preto lleva ese nombre. También estuvimos en una ciudad con ese nombre. Bueno, es una persona muy importante de la historia de la independencia de Brasil. Bueno, seguimos paseando. Hay algunas callecitas que están súper buenas como esta, que es muy tranquila, son pasillitos coloniales. Ahora voy a seguir por acá, ahí se ve. Acá estamos viendo cómo los artesanos locales trabajan con la pedra sabón. ¿Es así el nombre? Sí, es así, hermano. Piedra sabón extraída de las montañas de acá de la zona.
Hay muchas iglesias para conocer, pero todas tienen costo. Por ejemplo, esta que tengo a mis espaldas es la iglesia do Carmo. Recién estaba viendo en el cartel de ingreso que tiene un costo de 10 reales. La iglesia de San Francisco tiene un costo de 15 reales. La de Pilar también tiene un costo de 15 reales. Vamos a ver cuál vamos a visitar porque, bueno, todas no vamos a entrar a todas. Nos dijeron que la iglesia del Pilar es la iglesia más importante de acá de Ouro Preto y es la segunda iglesia con más oro en todo Brasil, un poco de la mano con la historia que venimos viendo hoy temprano en la mina, de la extracción del oro, con todo ese sacrificio y esa esclavitud que sacaron oro. Mucho de ese oro lo depositaron en ornamentos para las iglesias y bueno, la mayoría en realidad se lo llevaron a Europa, a Portugal, a través justamente de esta ruta del oro, esta estrada real que unía estas ciudades con la ciudad de Paraty. Por un lado, ese era un camino de salida hacia el puerto y por otro lado, Río de Janeiro. Así que bueno, ahora voy a seguir el paseo, vamos a ir para el Morro de São Sebastián a tener una vista panorámica de toda la ciudad. Ay, estoy agotada. Fue una subida súper dura, bastante empinada, pero miren qué hermosa vista. Realmente es una vista panorámica espectacular. Y el cuento de no tenemos lugar en el motorhome para seguir comprando cosas ya se rompió. Hoy ahí los muchachos que estaban haciendo artesanías con piedra nos habían recomendado comprar una especie de plancha en piedra. No tenemos lugar, que sí que no, estaba bastante linda, vistosa, buen precio. La compramos, la estamos usando en este momento. Bueno, la voy a mostrar. Es esta que está acá, está hecha de piedra de Sabón, que es esta piedra que les mostramos que es únicamente de acá. Está súper bonita, calienta un montón, así que, bueno, ¿qué vas a preparar? Es un vicio, la estoy usando porque había que usarla. Porque la queríamos probar. Voy a hacer el pescado y unas cebollitas con queso en la piedra de Sabón. Bueno, me encanta. Para poner arriba el pescado. Me encanta la incorporación para vivir en viaje. Estamos en el Museo Casa dos Inconfidentes. Esta casa perteneció justamente a personas que participaron de la Revolución en el siglo XVIII. En el año 1789 se empezó a gestar este movimiento que ya les estuve contando un poco con su líder Tiradentes y se llama Inconfidentes porque significa de no confiar. Para la corona portuguesa, por supuesto, estas eran personas no confiables que fueron condenadas, no pudieron terminar de hacer la revolución y fueron 24 personas condenadas. Como les conté, a Tiradentes lo mataron. Y bueno, esta casita ahora que estamos visitando, como les digo, perteneció a dos de ellos y por dentro está representada cómo eran las casas de esa época. Está reconstruida también la casa, no está original. Lo mismo los muebles son de la época, pero no eran puntualmente los de la casa. Y para agregar algo bastante interesante que nos contó la guía del museo, es que en el siglo XVIII tuvo auge esta ciudad por todo lo que eran las minas de oro. En el siglo XIX entra en decadencia, ya que no se extrae ya tanto mineral y queda completamente abandonada la ciudad. Con lo cual estuvo abandonada por muchísimos años y por eso se conserva todavía la arquitectura prácticamente por completa en toda la ciudad de esa época del siglo XVIII con arte barroco y por eso es tan importante para arquitectos, historiadores, etc. esta ciudad como modelo de conservación de lo que era esa época. Así que bueno, súper interesante, vamos a seguir recorriendo y mostrándoselos.
caminando un poquito más, encontramos una iglesia gratuita para visitar, esta que tengo acá a mis espaldas, la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Ahora vamos a ingresar a visitarla. Estamos visitando el Museo Casa Dos Contos. La entrada acá en el museo es gratuita y en la planta superior hay unos balcones con una vista preciosa también a la ciudad de Ouro Preto. El museo está bastante interesante, habla tanto de la historia de la fundición del oro como de las monedas de Brasil, del dinero, parte de lo que fue la casa también, el mobiliario, etc. Así que está muy lindo este recorrido. Y esta casa fue una de las casas más importantes de la época, era donde se cobraban los impuestos al oro, acá se recaudaba ese dinero. Bueno, y después con el correr de los años fue traspasándose a otros dueños, fue cambiando el fin, hasta el día de hoy que es un museo. Y esta casa fue una de las construcciones más importantes de la época del siglo XVIII. Acá es que vivía el recaudador de los impuestos. Se recaudaba el 20% del oro, de la ganancia del oro. Saliendo del museo por la puerta trasera, pasamos a los jardines, donde hay un recorrido y senderos para hacer por la naturaleza. Y ahí tenemos de frente a la iglesia San Francisco de Paula. Estamos subiendo toda esta loma. Hay que venir preparado para caminar a Ouro Preto, caminar en subidas y en bajadas. Para llegar a todos lados hay que subir y bajar varias veces. Bueno, esta iglesia nos comentaban que también es gratuita, así que vamos a entrar a verla. Bueno, y acá estamos terminando la tarde tomando una Ouro Pretana, es una cerveza de acá de Ouro Preto, en esta ventanita divina con vista a la ciudad. Bueno, bien merecida después de tanta caminata de todo el día. Ya tengo el ticket, vamos a ingresar a la iglesia más recomendada de Ouro Preto. Recién salimos de visitar la iglesia Basílica Nuestra Señora del Pilar, una de las más importantes de Ouro Preto, y realmente es muy impresionante la arquitectura y la cantidad de ornamentos que hay dentro de la iglesia, todo en dorado, hecho en oro. Muy impresionante, ese estilo barroco, como venimos viendo en toda la arquitectura de esta ciudad.
Y bueno, recomendarles que vengan con tiempo porque tiene muchísimos detalles para ver. Si les gustan las construcciones y el arte, es muy artística esta iglesia. Así que bueno, un poco también impresionante en el sentido que, atando un poco la historia, bastante triste pensar que tanto sacrificio humano, esclavitud, terminó en esas iglesias para oración, y las iglesias en realidad tienen un buen fin, pero estuvieron hechas con sacrificio humano. Entonces, bueno, nada, es un poco chocante eso, pero más allá de la historia, que es parte del mundo, es muy interesante conocerla porque tiene muchísimo para ver. Para agregar, esta iglesia sí tiene un costo, es de 15 reales, y hay una media tarifa que es de 7 reales y medio, que es tanto para jubilados y estudiantes. Así que venimos viendo bastante en Brasil que los estudiantes y los jubilados tienen descuentos en las atracciones turísticas, con lo cual les recomendamos traer sus certificados o sus carnets de estudiantes y de jubilados si es que lo tienen, porque van a aprovechar muchísimos descuentos. Y agregar que en la iglesia hay un pequeño museo de arte sacro, y estuve leyendo que esta iglesia Nuestra Señora del Pilar estuvo construida para la élite. Acá venían la gente de élite, y en Ouro Preto hay tantas iglesias, un poco por esta influencia del catolicismo que venía de Europa, que querían imponer acá en América, y por otro lado por esto también de que cada iglesia era para distintas clases sociales. Eso es lo que pude leer un poquito en el museo y enterarme. Así que bueno, les recomiendo visitar esta ciudad de Ouro Preto porque es preciosa por donde se mire. Todas sus callecitas son divinas, las montañas alrededor. Es una de las ciudades más lindas de Brasil. Después de varios días de explorar cada rincón de la hermosa ciudad de Ouro Preto, continuamos hacia la localidad de Mariana, otra de las ciudades de la Ruta del Oro. A pocos kilómetros de Ouro Preto, a 15 kilómetros más o menos, ¿no? Más o menos. Está la ciudad de Mariana, que es otra localidad también que pertenece a toda esta historia del oro, del arte barroco. Es un Ouro Preto chiquito. Sí, lo que estuvimos caminando por ahora vimos que es un centro bastante más chiquito, pero también muy bonito, un poco menos concurrido. Así que bueno, estamos aprovechando también acá para conocer, pasear, pasar la tarde antes de seguir ruta. Estamos visitando la Cámara Municipal de Mariana. Se puede acceder a este sitio donde todavía funciona hasta el día de hoy, y en la parte del piso inferior hay una exposición con una cronología del tiempo de la historia de la ciudad muy interesante. Gracias por acompañarnos hasta el final del video en otro nuevo recorrido por el gran país de Brasil. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.